Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos una vez más ante tu santa presencia, Señor, a pedirte perdón por pecados, por nuestras faltas, por nuestros errores, Señor. Perdónanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, confiando que tienes la misericordia, Señor, sobreabundante para perdonar nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más estoy ante tu santa presencia, Señor, para predicar tu palabra. Señor, yo te pido, Padre, que tú me revistas de la presencia de tu Espíritu Santo, que tú me unjas, Señor, que tú me llenes de valor, que tú me llenes, Señor, de la confianza, de tu respaldo para predicar tu palabra. Dame la visión, Señor. Dame el valor para poder decir las palabras que tú quieres que yo predique, Señor, que yo repita, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo estaré aquí, Señor, para predicar tu palabra, para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesús. Ayúdanos, Jehová Dios. Y perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar con algunas citas bíblicas para poder después compartir el mensaje de hoy. Estamos pasando por momentos muy difíciles ahora en este siglo XXI. Y cuando digo estamos pasando, me refiero a toda la iglesia de Jesucristo. No me importa la denominación en la cual la iglesia de Jesucristo se encuentre. Y eso no quiere decir que soy ecuménico. No soy ecuménico. Soy una persona muy libre en mi Señor Jesucristo. Mi fe, mis acciones, mi prédica es toda para la honra y la gloria de mi Señor Jesús. Pero creo que sí existe la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Existe porque Dios ha prevalecido a favor de la iglesia. Porque de otra manera, si fuera por nuestras propias fuerzas, si fuera por nuestras propias inteligencias, astucias o mañas, la iglesia desde hace mucho hubiera desaparecido. Porque una de las cosas que el hombre tiene es que si no ve a Dios, se cansa. El hombre, tristemente, nacemos en un estado pecaminoso. Traemos el pecado desde nuestro nacimiento y por lo tanto nos tiende a una esclavitud espiritual. Nos tiende al mal. Una vez que nuestra virginidad espiritual es arrebatada por el mundo o por el diablo o por las concupiscencias que uno trae también, la parte espiritual del hombre es decayente y por lo tanto tiende a buscar o tener un sentido el por qué vivir o sobrevivir en la tierra o por qué hacer las cosas. El hombre busca la manera de poder llenar su vacío en el corazón por realidades, por significados, y lo busca de muchas maneras. Lo busca avariciando el dinero, lo busca idolatrando el sexo, lo busca llenando
con satisfacciones propias su corazón de orgullo, llenándolo bajo humillar a otras personas, bajo ver a otras personas sus faltas, sus errores. Busca la manera de cómo sentirse complaciente consigo mismo el corazón del ser humano. Y una de las cosas de la cual el ser humano tiende mucho a inclinarse para poder tener una existencia real en su vida es hacia la idolatría. Busca la manera de que cierta cosa sea su Dios, su creador, su realidad, su existencia. Y bajo esa inclinación idolátrica, sea a un yeso, sea a un pedazo de madera, sea una pintura, sea también, ¿por qué no también al mismo hombre? Porque hay personas que idolatran a los hombres como dioses. Hay religiones en donde el hombre es Dios para ellos, el líder que tienen es Dios para ellos, los famosos llamados gurús. Un gurú en la India es un Dios para cierta secta de ellos, para cierto grupo de ellos. Hoy en la actualidad, o nosotros de esta parte del mundo que no tenemos esa inclinación hacia las filosofías de los hindús, hay ciertos grupos y ciertas religiones que también tienen su Dios hombre. Y ese Dios hombre también existe en ciertas religiones. Y eso lo podemos ver en muchas sectas, entre comillas, cristianas. Hay sectas en donde el cual el hombre se considera Dios para ellos. Una de las autoproclamaciones que se ha dado un hombre de llamarse el representante de Dios en la tierra es el Papa. El Papa se ha autodenominado como el representante de Dios en la tierra, considerándose Dios mismo, y eso es una blasfemia también, al lado de los gurús, igual. Pero ¿qué de nosotros como cristianos evangélicos? Que decimos, nosotros tampoco esas inclinaciones, porque nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos en la autoridad plena y suprema de Dios de Israel, Jehová Dios de los ejércitos, Jesús su Hijo. Confiamos y sentimos la presencia de su Espíritu Santo para no caer en esa degradación espiritual que muchas otras personas que no conocen a Jesús de Nazaret se inclinan a ese tipo de adoración blasfema que Dios abomina. Pero sin embargo sí existe también dioses dentro de las iglesias cristianas, dioses dentro de las iglesias evangélicas. Hay muchas sectas que han salido de las iglesias cristianas, de las iglesias evangélicas, en la cual también se han proclamado sus líderes dioses también, o Cristos también, en otras palabras. Uno de ellos fue David Koresh en Texas. Y hemos visto más personas autodenominándose Jesucristo o Cristo mismo en ciertas sectas cristianas, entre comillas, también. Una de las personas ahora que se está viendo mucho en la televisión es un tal Miranda, que se proclama Cristo encarnado o algo así, Cristo en la carne. En fin, se autodenomina también ser Dios. Y trae doctrinas que van en contra de la palabra de Dios, que les enseñan a las gentes, así como muchas personas les enseñan a las gentes, especialmente esos falsos Cristos, falsos dioses, autodenominándose así de esa manera. Una de las doctrinas muy típicas de ello es de que les dice a las personas que no son pecadoras, que no tienen pecado si mientras las personas creen en Él,
ciegamente. Y se inclinan a ese tipo de pensamiento las personas. Mas, sin embargo, va en contra de lo establecido, de lo que Jehová Dios de Israel nos dijo, que somos una raza pecaminosa. Que por lo tal, ese pecado que nosotros tenemos en nuestros corazones nos inclina a pecar. Y pecamos. De una o de otra manera todos pecamos, sea en pensamientos o en hechos, en acciones o en palabras. Y pecamos. Ahora bien, estamos en el sentido de que el pecado agobia a la persona. El pecado trae esa inconformidad, cala la conciencia del ser humano. El pecado es una enfermedad que va secando por dentro el espíritu y el alma de la persona, que aún a veces en estados físicos se puede ver que el pecado hace daño al ser humano. El pecado tiene un poder sumamente muy poderoso para poder destruir a cualquier ser humano. Y ese pecado, cada uno de nosotros tenemos esa experiencia de experimentarlo y saborearlo de lo que es el pecado. El pecado en sí trae consecuencias de muerte. Al ver Dios nuestra condición de que somos una raza pecaminosa, Dios en su misterio de misericordia y de amor ve nuestro estado y se llega a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús, sabemos la historia. Jesús entrega su vida para darnos vida a nosotros. Jesús vence el pecado por nosotros. Jesús vence aún el resultado del pecado, que es la muerte. Jesús la vence a la muerte por nosotros. Jesús aún todavía nos da a nosotros una esperanza bienaventurada, sumamente sublime, a cada pecador que se arrepiente ante su presencia. Que lo reconozca solamente a Él como Hijo de Dios. Que reconozca en su vida que realmente es un pecador y que necesita únicamente de la salvación de Jesús de Nazaret. Y dirá, ¿dónde está Jesús para yo poder arrepentirme? Para yo poder entregar mi vida pecaminosa ante Él, tal como esté, toda destruida, toda acabada, toda sin esperanza. Jesús, aunque muchos ya conocemos la historia, quiero y vuelvo a repetir la historia que está escrita, porque es necesario que nosotros los predicadores constantemente prediquemos de la historia de Jesús. No tenemos otra historia más favorita nosotros los predicadores en las iglesias, en las congregaciones cristianas, que predicar la historia de Jesús. ¿Quién es Jesús? La biografía de Jesús, lo que hizo Jesús por nosotros, los seres humanos. No meramente por americanos o mexicanos o puertorriqueños o cubanos, colombianos, venezolanos, indios, chinos, europeos, asiáticos, negros, africanos, canadienses. Lo hizo por todos nosotros. Jesús no vio tu raza, Jesús no vio tu piel, Jesús vio tu alma, que estaba encadenada en el pecado y condenada por el pecado a sentencia de muerte eterna en el infierno. Eso es lo que vio Jesús de nosotros. Nuestra alma, nuestro yo, lo vio Jesús. Y la historia redacta en la palabra de Dios que Jesús murió por nuestros pecados,
que Jesús fue concebido en el vientre de una mujer virgen y que Jesús vino del cielo a la tierra para dar su vida en pago por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Cuando Jesús venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo, resucitó al tercer día. La palabra de Dios redacta que después que Jesús resucitó y venció la muerte al tercer día, Jesús estuvo predicando también el evangelio a los cautivos que estaban en el infierno o en el seno de Abraham, se puede decir así. Aquellas personas antes de la venida de Cristo, aquellas personas que antes estuvieron en la espera del Mesías prometido, desde el comienzo de Adán y de Eva, nuestros padres. Desde entonces hasta la llegada de Jesús pasaron muchas generaciones y miles y millones de seres humanos y almas esperando al prometido, al Salvador del mundo, al Consolador, al bendecido, al único que trae respuesta a nuestras vidas. Después que Jesús predicó a esas personas y se les mostró que Él era el Mesías, el prometido de Dios, también predicó a esas personas el Evangelio. Resucitó al tercer día y vino nuevamente a la tierra, venciendo la muerte, cosa por la cual no hay hasta ahora ningún ser humano que haya vencido la muerte. Podrán resucitar en 2, 3 ocasiones que le pueda suceder a ciertas personas, porque hemos escuchado casos que han resucitado al minuto, a la hora, a las 2 horas, al día, y sí, he visto esos casos en donde Dios todavía en su misericordia les da otra oportunidad más y los deja que estén en esa pauta de su vida por 1, 2, 3 horas de la muerte y los resucita, pero vuelven a su tiempo realmente a morir, plenamente a morir. De manera que Jesús no ha vuelto nuevamente a morir, por eso es que se dice que Él ha vencido la muerte. Él no ha vuelto a morir y no va a volver a morir ya por ningún pecador, porque el trabajo o lo que Él hizo fue perfecto. No es necesario que Jesús vuelva nuevamente a ser crucificado por nuestros pecados. Ya lo hizo una vez. Ya dio el gran precio de su vida, de su santidad, por nuestro estado pecaminoso. Por lo cual ahora nos consta a nosotros solamente arrepentirnos, de creer por fe de que realmente Jesús hizo el perfecto sacrificio para el perdón de mis pecados. Ahora bien, Jesús, antes de ser tomado y llevado al cielo, a la diestra de Dios Padre, el tercer cielo, convive nuevamente con los discípulos que estuvo anteriormente enseñándoles las enseñanzas del reino de Dios, de cómo allá arriba es las cosas de Dios, para poder nosotros tener esa firmeza, esa confianza de que allá en la presencia de Dios está la cosa más bella y más buena, prometida y dada solamente para los que creen en Jesús. Allá arriba está lo bueno, no aquí abajo, es allá arriba. Jesús vino a enseñar toda la enseñanza que la dio para abrir nuestros ojos a que veamos de que en la presencia de Dios Padre, Jehová Dios de Israel, allá hay una presencia hermosa y linda, inimaginable. Pero Jesús, para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento, nos la enseñó por medio de parábolas, por medio de las cosas que vemos materialmente o físicamente aquí en la tierra. Él usó las cosas que hay aquí abajo para darnos a nosotros entender lo bello y lo hermoso, lo sublime que existe allá arriba para nosotros y poder morar en ello, en esas moradas que Dios mismo dice que está preparando ahora por nosotros. Y se aparece Jesús después de haber resucitado el tercer día a sus discípulos.
dando las señas y la muestra de que fue crucificado, de que lo metieron a la tumba, de que resucitó de la tumba, de que la tumba se abrió de una manera sobrenatural, porque era imposible que humanamente esa tumba pudiera haberse abierto y estar en esa tumba vacía, como ahora podemos ver en Jerusalén, que hay unas tumbas vacías. En aquel tiempo, el haber muerto o la costumbre judía era meterlos en cuevas y cerrarlos, esas cuevas, con una piedra grande. No había salida del otro lado de la cueva, solamente era una entrada y una salida, una misma puerta para poder enterrar a nuestro muerto. Y en este caso fue Jesús. Ahora bien, los fariseos, tomando esa cautela de que ellos no fueran avergonzados por las prédicas o por lo que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día después, los mismos fariseos o sacerdotes religiosos de aquel tiempo le pidieron al gobernador romano a que les mandara una legión de soldados. Eran muchos soldados alrededor de esa tumba, todos armados. Esa tumba fue sellada por el gobierno de Roma y nadie podía abrir esa tumba. Esa tumba no podía haber abierto por nadie en absoluto, porque tenía el sello de Roma, y quien rompiera el sello de Roma en esa tumba sellada merecía la muerte. Más, ¿quién se iba a acercar cuando había alrededor de esa tumba una buena cantidad de romanos, soldados armados, dispuestos a matar, diestros en asesinatos? Y más, que si llegaran a robar el cadáver de Jesús en este caso, ellos tenían que pagar con su vida ese robo de ese cadáver. Entonces, era imposible que esa tumba fuera abierta. Era imposible, humanamente era muy imposible. ¿Qué es lo que sucedió? La palabra de Dios nos indica que esa tumba se abrió de una manera sobrenatural por el poder de Dios. Los ángeles de Dios abrieron la tumba. Los ángeles de Dios adormecieron a los romanos. Los romanos cayeron en un sueño profundo. Se olvidaron ya de estar cuidando la tumba y cayeron en un sueño. La tumba fue abierta de una manera sobrenatural y Jesús resucitó y se presentó. Y Jesús, después de resucitar, empezó a hacer nuevamente esos convivios con los discípulos. Se apareció muchas veces se apareció Jesús nuevamente a sus discípulos, comiendo con ellos, estando con ellos, alentándolos a que confiaran de que ellos iban a tener ahora una misión que hacer en la vida. No meramente el de venir a la vida y trabajar y hacer las cosas como todo el mundo lo hace. Cuando uno ya tiene conciencia de ser maduro, dice, bueno, yo ya voy a casar, ya voy a tener hijos, voy a tener mi trabajo, hago mi negocio, hago mi dinero, tengo mis nietos, después me muero y ya acabo mi vida. Es una simple vida. Sea rico, sea pobre, todo el mundo pasa bajo ese pensamiento. Aquí no hay distinción en lo que es el transcurso de la vida. Tú tendrás dinero o no tendrás dinero. Tú tendrás una carrera o no tendrás una carrera. Son los mismos pensamientos que cada ser humano tenemos aquí en la tierra. El vivir, el disfrutar y el después el de morir. Pero no fue así para los discípulos de Jesús. Jesús entendía la parte humana de nosotros, pero Jesús implantó una esperanza extra después de la muerte. Él les dijo que así como Él venció la muerte y así como Él resucitó, nosotros también íbamos también a vencer la muerte, no por nuestra propia causa, nuestro propio pensamiento, o por nuestro propio sentimiento, o por nuestras propias actitudes, o acciones, o mañas, o tecnología, o como tú lo quieras poner. Es
Porque Jesús venció la muerte. Nosotros lo vamos a vencer, porque Él la va a vencer por nosotros. Él ya la venció por nosotros. Entonces, Dios nos da a nosotros una misión, a los creyentes, a los discípulos. Les dijo, ir y predicar el Evangelio, predicar este mensaje, predicar estas buenas nuevas, que la vida no se acabe en la muerte, que la vida continúe de aún, que lo bueno de la vida continúe después de la muerte terrenal. Ahí viene lo bueno, ahí está lo bueno. Ese es el mensaje de Jesús. Dice, así como me ven que yo ya estoy, que yo he resucitado, que vencí la muerte, que vencí el pecado, así mismo, ahora yo voy a ir al Padre, y donde yo estoy, y donde yo estaré, ahí estaré yo, haciendo morada para ustedes, porque yo voy a venir a tomarlos a ustedes. En otras palabras dijo Jesús, voy a tomarme a mí mismo, porque ustedes son yo. A tomarme. Entonces Jesús lo que hace, que les dice, donde yo estaré, allá también estarán ustedes. Ahí estarán ustedes. Ahí, en lo bueno, en lo eterno, en lo maravilloso. Y la misión se la dio a sus discípulos, a sus creyentes. Que nosotros lleváramos el Evangelio a las personas de que acepten a Jesús en su vida, de que hay una esperanza en sus vidas. Que la vida no tan solamente se acaba en sus problemas que tienen, o en la muerte que van a afrontar un día. Que ahí no se acaba la vida, que ahí no se acaban los problemas, que ahí no se acaba la situación de su vivir. Que hay algo mejor después de esto, que es la vida eterna que Jesús prometió. Y ese es el mensaje que cada creyente debe de tener. Predicar la verdad y la realidad de Jesucristo a todas las vidas que podamos alcanzar para el Señor. Decirle solamente el mensaje. Está de la persona aceptar o creer o dudar o ignorar o dejar o burlarse, como ha sucedido, como sucede. Pero el creyente se conoce por su fe. El creyente se conoce por ¿cómo se llama la palabra? Por palpar las palabras vivas de Jesús en su corazón, en su vivir. Su vida es solamente ahora, es esperanza. Si uno trabaja, si uno tiene familia, si uno tiene sus cosas que hacer aquí en la tierra, las cosas que tenemos que hacer, pero ya su vida está más fija al reino de Dios, está más concentrado a lo prometido por Jesucristo. Ahora bien, esa promesa que Dios nos dio y que Dios dijo que la compartáramos, no a todos, es para ellos. Aunque es para todos el mensaje, no para todos es la promesa. Triste. Y no es porque Dios lo quiera así, es porque como tú o yo lo querramos tener. Si realmente creemos en la promesa de Jesús o no realmente no creemos en la promesa de Jesús. ¿Puedo yo ser parte de una congregación cristiana solamente por convivio social o porque para que Dios me saque de un problema que estoy pasando ahorita? Pero no meramente por eso yo voy a entregar mi vida a Cristo, o no meramente por eso yo creo en Jesús. Hay muchos cristianos dentro de las congregaciones cristianas que realmente no creen en Jesús. Solamente usan a Jesús para que los saque del hoyo en que se encuentran, para que les ayude, que les dé un empujoncito en sus problemas que están pasando momentáneamente, sean financieros, matrimoniales o de enfermedad. Usan a Jesús. Sabemos que Jesús resucitó muertos, sabemos que Jesús sanó enfermos,
Sabemos que Jesús multiplicó los peces y los panes. Sabemos que Jesús es el modelo perfecto de un matrimonio. Lo sabemos. Todo cristiano sabe eso. Pero no todo cristiano le interesa eso, que es diferente. Y vemos la indiferencia que existe dentro de las congregaciones cristianas hacia Jesucristo. Y eso también lo podemos ver desde el liderazgo de cada congregación cristiana. Depende del líder cómo la congregación cristiana se entrega a Jesús. Depende del líder cómo enseña la palabra correcta, sin adulterar, sin cambiar, sin quitar, sin añadir. De que la congregación sirva al Señor de corazón. De un corazón limpio. De un corazón fuera de engaño, fuera de fantasía. Que crean en Jesús. No meramente para que te haga rico, o no meramente para que te quite una enfermedad, o no meramente para que te arregle unos problemas sociales, sino de que tú puedas decir con tus labios que tú amas a Jesús por Él, porque te amó, porque sientes su amor, porque te amó a ti primero, y tú le respondes con ese mismo amor a Él. Tú le das a Él el amor que Él te dio, tú se lo devuelves. Con gratitud, con alabanzas, con adoración, con entrega, con llanto, con risa, con brincos, con saltos, con baile, con danza, con alegría. Pero cuando la enseñanza del liderazgo empieza a corromperse y a meter levadura engañosa, pecaminosa, falsa, destructiva, entonces vemos a toda una congregación que está enferma espiritualmente. Y lo que viene un decaimiento en las vidas de que ya no quieren, no les interesa las cosas de Dios. Vemos entonces que no hay firmeza en las personas para servir a Cristo. Porque han hecho de la casa de Dios un club social, es todo. Ellos no creen que Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Ellos no creen que Dios puede hacer proezas con nosotros en nuestras vidas. Ellos no creen realmente la presencia del Espíritu Santo que da consuelo a nuestros corazones. Ellos no creen eso. Creen solamente, meramente, en un Cristo social. En un Cristo que puede proveerme todo. Sin necesidad de yo no hacer nada. Tú sí tienes que hacer un acto. Y es el acto de la fe. El acto de la sencillez, de la humildad. El acto de la humillación, de la adoración a Él. Porque Dios no juega con nosotros a hacer un trueque. Lo tomas como es o lo dejas como es. Cristo sigue siendo el mismo. Cristo te ama. Cristo sabe tu necesidad. Cristo sabe todo lo que tú estás pasando. Es muy cierto eso. Pero Cristo, Jesús mismo, Dios mismo, antes de que nosotros le pidamos, Él va a saber si es real o no, o hipócritamente lo que hay en nuestros corazones. Porque nosotros podemos mentir a nuestros seres queridos alrededor nuestro y a la sociedad, pero no podemos mentirle a Dios. Dios sabe si de nuestros labios sale la sinceridad, la pureza, la limpieza, el de corazón humilde de pedir las cosas hacia Él, el por qué hacerlo, el por qué pedirlo, el por qué decirle ayúdame. Él lo hace. Pero cuando vienen con las exigencias y viene la jactancia y viene la irresponsabilidad de los cristianos que toman a Dios como si fuera un amuleto, que donde le sobes a Cristo, ahí Dios te va a dar tu milagro. Creen que Dios es como una lámpara de Aladino que le puedes sobarle y puede salir un genio y pedir 3 deseos. Creen que Dios es como nosotros los hombres, que se puede comprar
solamente o meramente porque tú tienes una posición social, o porque tienes dinero, porque eres bonito, porque eres bonita, o porque hablas muchas palabrerías que humanamente pueden ser muy elocuentes para la sociedad o para los grupos sociales donde tú te encuentres, que puedes hablar muy bonito y que así de esa manera Dios te va a escuchar. Dios no es como nosotros los hombres. Jesús no es como nosotros los hombres. A Jesús, ¿cuántas ocasiones no ha habido gente muy estudiada a tratar de envolverlo con palabrerías humanas? Y Él los reprendió diciendo: aléjate de mí, hipócrita. Amén, gloria a Dios. Vemos entonces que no hay ninguna manera para nosotros venir a Dios con tanta falsedad y tanta mentira para poder engañar a Dios. Tus oraciones falsas, huecas, chuecas, Dios las conoce, pero si son sinceras, limpias de corazón y humildes, Dios también las conoce. Dios sabe tu corazón. Dios sabe cómo tú hablas con Él. Dios sabe cómo tú lo sientes. Dios sabe realmente si tú crees en Él. El profeta, uno de los antiguos profetas, dice la palabra de Dios, que cuando vengamos de rodillas ante la presencia de Dios, vengamos con un corazón de fe, un corazón creyente de que realmente Dios nos va a escuchar. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera vienen a la congregación, ni siquiera se hincan? Porque ahora la moda está de que ya no se hincan dentro de las congregaciones cristianas, porque para ellos eso es anticuado, ya pasó de moda, y aparte de eso, que la sociedad cristiana de ellos no les permite dentro de su protocolo religioso. ¿Cómo entonces tú vas a venir a la presencia de Dios si uno y el único requisito para venir a Dios es humillándote, es reconociéndote que eres un pecador? Amén. ¿Cómo entonces vas a hablar con Dios? Amén, gloria a Dios. Que yo hablo con Dios parado, que yo hablo con Dios acostado, que yo hablo con Dios sentado manejando en el carro, que yo hablo con Dios en la tienda, que yo hablo con Dios, cierto, pero tú puedes venir con Dios de rodillas, hablando con Cristo de rodillas, diciéndole: Señor, gracias, porque diste tu vida para salvar mi vida. Gracias, Señor, porque venciste la muerte, para vencer la muerte también sobre mí el día que yo me muera. Gracias, Padre, porque ahora estás en la presencia de Dios, allá arriba haciendo moradas para mí. Gracias, Padre Santo, gracias y merecedor de tanta gloria que ahora tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Puedes venir así, arrodillado, tirándote, pidiéndole al Señor perdón también por tus apestosos pecados, por tu vanagloria, por tu orgullo, por tu arrogancia, por tu jactancia. ¿Cuántas veces no has dicho en tu corazón: Dios me ama porque yo soy guapo, Dios me ama porque yo soy bonita, Dios me ama porque yo tengo esto y yo tengo aquello, Dios me ama porque yo soy rico, Dios me ama porque yo conozco esto, conozco el otro, Dios me ama porque yo sé esto y yo sé el otro, Dios me ama porque yo voy todos los días a la iglesia, Dios me ama porque hago esto, hago aquello? Eso es una mentira del diablo. Dios no te ama por nada de eso que tú puedas tener o catalogar o creer que tienes. Dios te ama porque en su misterio de amor vio algo en nosotros que se atrajo hacia misericordia, hacia piedad para nosotros y perdonar nuestros podridos pecados que tenemos. Por ninguna cualidad que tú tengas, Dios te ama. Dios te ama porque la palabra de Dios dice que Dios nos amó porque Él se amó a sí mismo primero. Que si Dios nos cuida, nos bendice, dice que es por amor a su propio nombre, no a tu nombre, no a mi nombre, a su nombre, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está la jactancia de creer que nosotros podemos manipular a Dios en nuestras oraciones, en nuestra forma de vivir cristiana? Hace falta en la actualidad. Lo que se está perdiendo es la humillación dentro de las iglesias cristianas.
ya no se humillan ante la presencia de Dios, ya no le lloran a Dios, ya no le piden a Dios de corazón, ya todo es una conveniencia dentro de las congregaciones cristianas. A ver cómo friego a mi hermano, a mi hermana, y si es posible también friego a Dios, engañarlo para que me dé esto, para que me dé aquello. Muchos han venido a la iglesia para eso, para ver cómo le sacan un tajo a Dios para su conveniencia personal. Y eso lo estamos viendo dentro de las congregaciones cristianas. Eso lo estamos viendo. ¿Qué es lo que está pasando? Que no van a las congregaciones cristianas a buscar de qué manera Dios los puede bendecir para que después ellos se larguen allá a fiestar con el diablo, a pecar con el mundo y a olvidarse de las cosas de Dios y a negar de la fe cristiana que ellos tienen en su vivir. ¿Qué no es lo que pasa? Cuando Dios los saca de sus problemotas, cuando Dios los bendice en sus situaciones, cuando Dios se digna, se inclina a la misericordia para bendecirlos, que es lo primero que pasa, se largan de la presencia de Dios y no les sirven a Cristo. Y están en el mundo pecando, y están con el diablo ahí agarradito de la mano, haciendo cada pecado en contra de otro ser, de otro prójimo. Están allá. Y cuando están allá, entonces están ya bien metidos en hoy. Vienen aquí llorándole a Dios. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Ahora mi pregunta es, ¿eres sincero o eres sincera? ¿Eres hipócrita o eres hipócrita? Dime quién eres. Ahí se las dice el Señor. Porque a mí no me engañas. Y hay muchos cristianos hipócritas que después que Dios los bendijo, se han alejado, le han dado la espalda a Dios. Que entran y salen de la iglesia como si esto fuera una tienda, para que donde Dios está regalando las bendiciones. Esto no es así. La palabra de Dios es que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Conocir las cosas. Porque el Señor sigue siendo el Señor. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y como es, Dios es fiel para nosotros, nuestra ¿cómo se llama? Nuestra entrega hacia Él. Sabemos que tenemos situaciones difíciles, sabemos eso. Y en todas esas situaciones difíciles, Dios está con nosotros, eso sí, no hay ninguna duda. Pero tenemos que ser fiel a Cristo, tenemos que ser sinceros de corazón al Señor, tenemos que saber que lo que hablamos es verdad y verídico en la cuestión de que Dios es real, de que Cristo resucitó de los muertos y que está allá arriba a la diestra de Dios Padre, ahí intercediendo por nuestros pecados todavía aquí abajo. Y que está preparando moradas, que les está diciendo a todos los millares de ángeles que tienen que hacer todos los preparativos, porque un día van a venir sus hijos allá arriba. Allá arriba vamos a estar. Allá arriba donde Él quiere que nosotros estemos, dice para siempre. Pero eso, dice la palabra de Dios, es para los creyentes. Para los creyentes. Para los creyentes. No dice para los cristianos, dice para los creyentes, porque ahora todo el mundo es cristiano, ahora todo el mundo es cristiano, ahora el homosexual se llama cristiano, la bruja se llama cristiano, el brujo se llama cristiano, el papa se llama cristiano, el idólatra se llama cristiano, la lesbiana se llama cristiana, la adúltera se llama cristiana, el adúltero se llama cristiano. El asesino se llama cristiano, el marihuano se llama cristiano, el cocainero se llama cristiano, el borracho se llama cristiano. ¿Dónde están entonces los creyentes? ¿Dónde están los que venimos y decimos, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname, Padre, porque te he fallado, perdóname, Señor, ayúdame a no cometer mal ante tu presencia, Señor? Aquí estoy, Padre, aquí vengo arrodillándome enfrente de ti, Señor, no me importando lo que la gente diga de mí, yo estoy aquí, Señor, entregando y derramando mi corazón ante tu santa presencia, Jehová Dios. No, porque ahora la moda es el cristianismo, ahora la moda es este cristianismo hueco, falso, mediocre que estamos viviendo.
Ya no les importa si la doctrina es sana o está adulterada. Se tragan todo. No leen la palabra de Dios. No le tienen reverencia a la palabra de Dios. Y cuando leen la Biblia dicen, no la entiendo, me da sueño. ¿Por qué? Olvídate del diablo. Que hay que hasta le echen la culpa al diablo. Es que el diablo me hace, es que el diablo me tiene, es que el diablo me tiende. Es el trabajo de Satanás. Fastidiarte la vida hasta que te mueras. ¿Entiende eso? Pero tu trabajo como creyente, como hijo e hija de Dios, tú lo estás haciendo. Tú te estás enfrentando al diablo cara a cara y le estás diciendo, diablito, hazte un lado porque yo voy a servir a Cristo. A mí no me importa si tú me avientas a mi esposa en contra, a mi esposo en contra, a mis hijos en contra, o a la sociedad en contra. A mí no me importa lo que tú me tienes en contra. Yo voy a caminar para predicar a Cristo en esta tierra. Y hazte un lado porque si no te arraso también a ti. Amén. Gloria a Dios. Responde hacia el infierno junto con el diablo. Porque ahora para todo se preocupa todo el mundo. Que ya no tengo trabajo, que ya no tengo dinero, que se me está cayendo la casa, que todo se está yendo, que las cosas se están yendo, que se caiga el mundo entero. Tú tienes que estar firme con tu fe en Cristo, porque dice la palabra que Cristo estará contigo hasta el final de tus días. Y como Él va a estar al final de tus días, Él proveerá tu necesidad. No, pero es la arrogancia del corazón. Es la vanagloria del pecado del ser humano que no quiere verse en una situación pobre. Cristo se hizo pobre para hacernos ricos nosotros, pero no en cuestión económica, sino espirituales, que valen más que las situaciones que nos encontremos. Nosotros sabemos confiar en que Dios no nos dejará en cualquier situación que estemos pasando. Ese es el cristianismo. Ese verdaderamente es lo que Dios quería de nosotros, que creyéramos en Él. Que si éramos creyentes sinceros de corazón. Porque ahora, cristianos, no puedo creer que dicen que conocen a Jesús, estén temblando de miedo, nomás porque no tienen dinero, nomás porque no van a tener ciertas cosas materiales de esta vida. El diablo se puede quedar con todo, pero hay algo que no se va nunca a quedar el diablo, que es de mí, es mi alma. Mi alma le pertenece a Jesús de Nazaret. Tu alma como creyente, como hijo e hija de Dios, le pertenece a Jesús. Tú no puedes estar peleando cosas terrenales aquí abajo con el diablo. Déjalo que corra con las cosas materiales que están hechas de tierra, dice la palabra de Dios. Todo está hecho de tierra. Esas bancas de madera están hechas de tierra, nacieron de la tierra, nació un árbol de ahí, de esa tierra, cortaron el árbol, lo machetearon y hicieron un banco, y ahí tú estás sentado en ese banco que nació de la tierra. La camisa que tú estás usando también salió de las plantas, que pasó por un proceso y ya se hizo la camisa, salió de la tierra. Los lentes que tú tienes salió de las materias primas que están allá enterradas en las montañas, salió de la tierra. Tu cuerpo mismo salió de la tierra, porque Dios lo creó de esa manera y le dio el soplo de su vida en nuestro cuerpo.
Dios nos dio vida a nosotros. Tú no te diste vida, Dios nos dio vida a nosotros, a este cuerpo, que es tierra. Y vamos a estar peleando por esta tierra cuando Dios nos promete algo más grande y más sublime, que es la eternidad con Él, que es sublime, es espiritual, que nuestra alma vale más que el oro y que los dólares y que los petrodólares y que todo el petróleo que pueden encontrar toda esta gente ignorante y ciega de las cosas de Dios. A mí no me importa quién tendrá el control petrolero o económico de cualquier nación, de cualquier situación social. A mí lo que me interesa es de que yo me salve de las garras del infierno, de que yo me salve de las situaciones dolorosas y tristes que vienen para esta tierra, porque vienen juicios de Dios si la gente no se arrepiente. Es lo que la gente no sabe. Esta cuestión es salvar nuestra alma. Y dejar nuestra alma en las manos de Dios. Dejar nuestra alma en la confianza de aquel que venció la muerte, de aquel que resucitó el tercer día, de aquel que está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial en el tercer cielo. Dejar ahí nuestra alma, dejar ahí, venir con nuestra alma ahí. La gran diferencia de un cristiano a un creyente. La gran diferencia. Dios no está ajeno a nuestras necesidades terrenales. Dios es más realista que tú y que yo. Yo no soy ningún fanático para estar nomás predicando una área del sentido espiritual. También soy muy realista de las necesidades terrenales que tenemos nosotros. Pero esas cosas que duelen, que yo sé que duelen las cosas terrenales que uno está pasando, yo sé también que ahí Dios estará fiel para nosotros, sus hijos, sus hijas. Ahí Dios estará también nuestras necesidades que estamos pasando, las situaciones difíciles, matrimoniales, de salud, económicas, ahí también Dios estará. Pero antes de que yo abra mi boca en esas cuestiones terrenales, yo tengo que abrir mi boca primero en mi sentido espiritual, en mi posición ante la presencia de Dios, de que Él es el Señor y yo soy su siervo. Decir, Padre, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Como dice la palabra de Dios, con mi pecado por delante, con mi falla, con mis errores, aquí estoy, Padre. Que la casa se está cayendo, Señor, yo sé que se está cayendo la casa, Señor, pero a mí me importa primero que tú me perdones. A mí me importa primero que arreglemos esta cuenta que yo tengo contra ti, Señor, que te fallé. Esto es lo primero para mí, que quiero honrarte, que quiero glorificarte, Señor, en esta tierra. A los pocos días que tú me des de vida, a los años que tú me des de vida, que yo quiero venirte y decirte, Señor, trabajé para ti, hablé a una gente de ti, prediqué de ti, hablé de ti, Señor. Hice las cosas para tu gloria y para tu honra, Padre Santo. No que ahora, como no se hincan y que dicen que oran parados, sentados, manejando y todo, lo primero que le piden, Señor, necesito una casa. Dios, quiero un carro nuevo. Dios, necesito una cuenta de banco. Dios, que dame esto. Dios, haz esto. Y nunca de sus labios dice, Señor, mándame a mí a China, mándame a mí a la India, mándame a mí, Señor, a las montañas a predicar tu palabra, tu nombre, mándame a las cárceles, mándame a los huérfanos, mándame, Señor, a los necesitados, mándame a la prostituta, mándame a los homosexuales, mándame a los drogadictos, mándame a las situaciones difíciles y tristes de esta tierra, mándame
Mándame a los niños que están muriendo de hambre, mándame a predicar tu palabra, Señor, hacia ellos. No dicen esas palabras en sus oraciones, es solamente, Señor, dame mi grandeza, dame riqueza, dame, Señor, comodidad, dame, Señor, lujuria, dame, Señor, lujo, dame, Señor, una vida luxury, Señor, dame. No dice, Señor, aquí estoy, dime qué debo de hacer para tu honra y para tu gloria. Cristianos falsos, huecos, enfermos de materialismo, enfermos de vanidad, enfermos de orgullo, enfermos de arrogancia. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la sencillez de corazón? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el servicio a Dios? ¿Dónde? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que venir a Dios así para que Él se llegue a nosotros. Aquí está la palabra de Dios, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una cosa horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Está hablando de los falsos cristianos, de los huecos, de los cristianos vanagloriosos, orgullosos, pendencieros, arrogantes, creídos. Esta palabra está hablando para esos cristianos falsos del siglo XXI que ahora estamos viviendo, más huecos que una moneda falsa, y están sentados con sus aureoles, sus alas de angelitos dentro de las congregaciones cristianas, pero tienen la boca llena de veneno, tiene colmillos de Drácula, de vampiro, para ver a quién le chupa la sangre. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu de gracia? Eso es lo que se están enfrentando estos cristianos huecos. Se están poniendo en contra de Dios, están peleando contra Dios, y Dios mismo dice que les va a dar palos, los va a maldecir eternamente. Está clara esta palabra. Esos Cristos que se llaman auto-Jesús, auto-Cristos, esos cristianos arrogantes, esas blasfemias que existen, todo eso Dios lo va a maldecir. Dios va a maldecir a esa gente. Dios nos va a mandar al infierno directamente a esa gente. Y son llamados cristianos entre comillas. Ellos tienen una falsa seguridad en su vida como creyentes. No son creyentes. Son cristianos mediocres de lo que son. Porque si fueran creyentes, empezarían a predicar la palabra de Dios en cada esquina, donde quiera que esté, en cualquier situación, buscarían la manera de alcanzar las almas a Cristo. Pero no lo son. Quieren llenar las iglesias, quieren llenar los templos, pero ¿para qué? Para llenar su corazón de orgullo, para llenar su bolsa de dinero, para hacer comercio con las cosas de Dios. No es así. No es así, porque la palabra de Dios dice otra cosa muy diferente. Es muy diferente. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor
juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Si nosotros somos el pueblo de Dios, entonces la pregunta sería, ¿quién nos va a juzgar a nosotros? Es el Señor Jesucristo que juzgará nuestras vidas. Él sabrá si fuimos hipócritas o fuimos sinceros de corazón. Él sabrá si realmente tuvimos en gran consideración la misión por la cual nos llamó a ser sus hijos e hijas. O fuimos solamente cristianos convenencieros de ver de qué manera engañaríamos a Dios para que nos diera nuestro tajo de bendición. Que nos conformaríamos a ver si es cierto con un plato de frijoles o de lentejas, como llama la Biblia allá en Génesis. Que si venderíamos nuestra alma al mismo diablo, aún siendo cristianos, que no nos importa ya, con que lo que nos dé el diablo, si no nos lo da Dios, pues es suficiente, porque al fin y al cabo confío en la misericordia y en la gracia de Dios, y eso es una blasfemia, porque estás tomando en poco la sangre de Jesús en tu vida, estás tomando en poco el consuelo del Espíritu Santo de Dios, estás tomando en poco el amor de Dios, creyendo en una misericordia falsa, que estás adormeciendo tu conciencia con esas falsedades de que puedes hacer todo lo que te da tu gana y al fin y al cabo Dios te ama. Déjame decirte, la palabra de Dios es bien clara y dice que ningún pecador entrará al reino de Dios, ni uno. Te llamarás cristianito o cristianita de cualquier denominación que tú te quieras llamar o de cualquier institución religiosa, y podrás tener todos los títulos eclesiásticos y todos los títulos diplomáticos, teológicos que puedas tener y estudiar. Podrás saber el hebreo o el arameo o el latín para poder interpretar la palabra de Dios a tu manera, pero si estás en pecado te vas a morir en tu pecado y te vas a ir rumbo al infierno, porque el reino de Dios tú no entras. El Señor juzgará a su pueblo. El Señor te va a juzgar, hermano. El Señor te va a juzgar, hermana. El Señor me va a juzgar. El Señor nos va a juzgar a todos aquí. Todos vamos a estar haciendo fila uno por uno ante la presencia de Dios y vamos a ser juzgados. Eso es para que tú ya no estés pisando en una falsedad. Es para que despiertes de que te están engañando y que seas más humilde y sincera de corazón ante la presencia de Dios. Dejarte de tantas mentiras que el diablo te ponga en la mente, de tantas filosofías huecas, y mira que el diablo se inventa cada mentira, cada año, cada época, cada década, cada ciento de años se inventa mentiras nuevas. Nuevas son las mentiras, pero al final de cuentas son herejías antiguas que ya el diablo le había dicho a Eva anteriormente para engañarla y para que cayera en pecado, en adulterio, en contra de Dios y en contra de Adán, su esposo. Porque Eva cayó en adulterio con Satanás. Eva desobedeció la voz de Dios. Eva le falló a su hombre, porque se dejó envolver con todas las mentiras que el diablo le dijo. Y esas mentiras son las mentiras, esas mentiras que le dijo el diablo a Eva, son herejías antiguas que ahora son mentiras, que dicen que en la nueva era hay un montón ahora de filosofías o medios para sentirte una persona sobresaliente, una persona que puedes estar contenta con tu propio yo. Son mentiras del diablo, son herejías antiguas. Cualquier mentira, tú como cristiano mediocre, hueco, falso, el diablo te está mareando, te está durmiendo con mentiras de que eres una falsa misericordia y una falsa salvación. Mírate que si no te arrepientes te vas rumbo al infierno y que el mismo Dios te va a maldecir a ti. Esta cuestión no es fácil como la que hay muchos. Esta cuestión hay que tener una entrega de corazón a las cosas de Dios. Ser creyentes cabales, ser creyentes de calidad pura como el oro.
Dios allá arriba no quiere a cualquier creyente. Dios allá arriba no quiere a cualquier mediocre cristiano. No. Si Dios dice que va a mandar almas al infierno, es porque las va a mandar. Si Dios dice que va a mandar a los pecadores al infierno, es porque los va a mandar. Está de ti y de mí si somos candidatos al infierno o candidatos al reino de Dios. ¿A dónde tú quieres ir? ¿A dónde? Es tu caminar aquí abajo lo que va a decidir dónde vas a estar. Es acá tu fe, que tan fuerte es a los ataques del mundo y del diablo juntos. Y sobreponerte sobre todo eso y estar firmes ante cualquier acechanza del diablo y del mundo y cosas vergonzosas que nos ponen en medio. Y ponerte firme y decir, me importa poco todo lo que pase en mi vida, yo solamente sé y tengo una esperanza, es de que Cristo va a venir por mí. Es lo único. Y eso me va a hacer más que victorioso para poder caminar sobre estas situaciones sociales en las cuales estamos viviendo. Que si el dólar, que si el petróleo, que si el gas, que la gasolina, que el trabajo, que la sociedad. A mí me importa poco todo eso porque yo sé que Cristo estará conmigo hasta el fin del día. Dios no va a dejar que yo no tome un bocado que tenga un bocado de alimento en mi vientre. Dios no va a dejar que me falte techo. Dios no va a dejar que ande desnudo en esta sociedad. Dios va a proveerme a su manera, porque mientras yo le sea fiel, Él va a poner todos los medios para que yo continúe predicando el Evangelio con dólares o sin dólares, con petróleo o sin petróleo, con gasolina o sin gasolina. Yo voy a predicar a Cristo porque Él es mi Señor y mi Salvador y es lo único que es realidad aquí en esta tierra. Esa gran promesa del Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Luego dicen exclamaciones. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De manera que si están jugando a la iglesita, más les vale que cambien de actitud, de hipocresía, de falsedad y se entreguen a Cristo de corazón, porque van a caer derechitos a las manos de Jehová. Y cuando estén en las manos de Jehová, en esa hipocresía, en esa falsedad de cristianismo hueco, dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Lo que te haga el diablo y el mundo juntos no se va a comparar con lo que te va a hacer Jehová en tu vida. Y no estoy hablando de un Dios ogro, sino de un Dios justo, que te dio todo para que tú lo honraras, que te dio todo para que tú lo glorificaras, que te dio la vida misma para que tú lo honraras, y ni aún así lo consideraste tu Dios, tu Señor. Más anduviste de prostituta, prostituyéndote con el mundo y las cosas del mundo, vendiéndote al primer postor con Satanás y olvidándote de la gracia y la misericordia y el amor de Cristo Jesús en tu vida. Y te estoy hablando a ti, cristiano, cristiana. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y esta exclamación, porque está en exclamación, lean su Biblia porque vean ya para terminar. Hebreos 10:31. Hebreos 10:31. Hebreos 10:31. ¿Está en exclamación esa frase, sí o no? ¿Tiene los signos de exclamación? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Ya lo encontró, hermano? Sí. ¿Ya lo encontró? Hebreos 10:31. Hebreos 10:31, hermano.
Ahí están usted ve los signos de exclamación. Usted los ve. Ahí están. ¿Los ve? Los signos de exclamación. Ahí están. En el 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ese solamente es una expresión sencilla, regular. ¿Cómo se llama? Es una parte hablada, como quien decirlo. Pero si se fija, después que dice el Señor juzgará a su pueblo, pasa el siguiente versículo y pasa en signos de exclamación, dando a acentuar el carácter de Dios para los hipócritas, para los cristianos falsos, huecos, mediocres. Usted ve esa parte de exclamación, ahí está. Ve la diferencia, cómo brinca de un estado normal a una exclamación muy directa, muy áspera, muy fuerte. Ahí está la exclamación, dice horrenda, dice con signo de exclamación, dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, el predicador o la persona que lee la Biblia tiene que acentuar esos signos exclamativos que existen en la Biblia, de poder expresar lo que el autor quiso decir. En este caso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio a entender al apóstol a que acentuara el carácter de Dios para los hipócritas, especialmente para los cristianos mediocres. Dice horrenda, dice no caigan ahí, en otras palabras, no lleguen a caer en las manos de Jehová de esa manera. No sean hipócritas, no sean mediocres, no sean mentirosos, no sean falsos. Arrepiéntanse de corazón, sirvan de corazón al Señor. Dios lo ha proveído todo para que nosotros prediquemos a Cristo, para que le glorifiquemos, le honremos, le seamos testimonios vivos en esta tierra. Dice el Espíritu de Dios: no caigan en esa horrenda cosa, no caigan en las manos de Dios, porque Dios es poderoso. Traen exclamaciones a esa parte bíblica, y sin embargo acentúa el carácter del Señor, acentúa la grandeza, acentúa el poder del Señor. Dice horrenda cosa, algo que es feo, algo que no te puedes imaginar, algo que es destructivo, algo que tiene el poder de hacer dañitos. Dice así, exprésalo. Siente las palabras. Dice horrenda cosa es caer aquí, caer en las manos. Dice del Dios vivo, no del Dios muerto, no del que tienen colgado en la pared, no del que se han metido en la cabeza a un Dios falso, un Dios que no ha resucitado, un Dios que no ve, un Dios que no le oye, un Dios que no habla, un Dios que no hace las cosas. Dice del Dios vivo. Ahí está, pero lo dice en exclamación. El Espíritu de Dios quería que nosotros entendiéramos el poder de Dios, que Dios no es un juego, que Dios no está jugando a ser Dios, y que nosotros no podemos estar jugando a ser sus hijos, sus hijas. Dios los bendiga. Gracias, Padre, por la bendición que nos has dado. Gracias, Dios mío. Y perdónanos, Señor, si estamos jugando a la iglesia. Perdónanos, Señor, si somos falsos, si somos huecos, si somos mentirosos, si somos mediocres, Señor, en tu iglesia, Padre Santo. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre, por nuestra hipocresía, por nuestra falsedad. Perdónanos, Jehová, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Quiero hacer una última frases. No vamos a predicar de este sábado en adelante. Vamos a venir los sábados, pero no va a haber prédica y no va a haber canto, hermano. No traiga la guitarra. Vamos a venir, estar aquí, de rodillas, en cuanto entremos de rodillas hasta que podamos salir. 1 a 2 horas, si es posible. No va a haber cánticos, no va a haber predicación, va a haber pura rodilla, pura oración. Pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Amén.
Pedir a Dios también, decirle que estamos tratando de ser los mejores, sus hijos, para Él. Pedir a Dios también por nuestras necesidades, que Él sabe que hay cosas que nos duelen en la vida. Pedir a Dios que nos ayude ahí. Y no nos vamos a levantar hasta que Dios nos diga, levántense, en cuestión de que no va a ser un sábado solamente, va a ser varios sábados. Va a ser varios sábados que vamos a venir solamente a venir a orar. El que quiera venir es pura oración. Si a ti te aburre la oración, tú lo que estás diciendo es que te aburre hablar con Dios. Eso es lo que estás diciendo. Eso es lo que estás diciendo. Si te aburre la oración, porque hay cristianos que les aburre la oración, hermano. Les aburre la oración. ¿Sabes lo que están diciendo? Que les aburre hablar con Dios. Pero cuando están pasando por los problemas, que no le gritan a Dios como Pedro que se está ahogando en el mar. ¡Ayúdame! Así dijo, Pedro le dijo al Señor, ¡ayúdame! Le gritó, no le dijo. ¿Entiende? Vamos a orar, llegando, venimos, nos hincamos, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, porque tenemos pecados. Aquí ni uno se salva. Y tú reconoces tu pecado, es todo ante Dios. Reconoce lo tuyo, ya olvídate del hermano, ahora te toca a ti. Te salva tu pellejo, tu alma en este asunto. Y no nos vamos a levantar a predicar ni a cantar hasta que Dios diga, así dice el Señor. No va a haber prédicas, tenemos la Biblia, leamos la Biblia. No va a haber cánticos, tenemos CDs, cante en su casa. Vamos a venir todos aquí ahora a la iglesia, no a decir nada, de nada, más que venir aquí a hablar con Dios. Dice la palabra de Dios, acérquense ustedes a mí y yo me acercaré a ustedes. Dios los bendiga. Amén.